Tú estás pensando, ¿qué te pasa, pastor? ¿Por qué tienes puestas las gafas? No te vayas, porque dentro de poco te explicaré. Betty y yo tenemos 4 hijos. El menor se llama Danny. Lo queremos muchísimo. Me acuerdo que un día cuando él debía haber tenido 16, 17 años, volví de la escuela secundaria donde estaba estudiando. Y yo tenía en el patio un juego de pesas. Él jamás se había dado cuenta o hecho nada con las pesas. Pero este día yo lo vi ya anotando, ya viendo las pesas. Ese día, él, a mi sorpresa, él estaba dándole cuenta de las pesas que para mí fue la primera vez. El muchacho ya fue y empezó a levantar las pesas. Y sabes, desde ahí en adelante hasta el día de hoy, él todos los días hace su ejercicio por levantar las pesas. Pero en aquel entonces empezó para nosotros lo que sería una pesadilla. Él trabajaba en un asilo de ancianos, en el jardín, cortando el pasto y todo. Y yo no sabía en ese entonces que su supervisor o su jefe de trabajo, también un muchacho joven, un joven de no sé, de 20 años, 19 años. El supervisor, el jefe de Danny, era un joven muy muscular. Entonces Danny evidentemente empezó a pensar, yo quiero ser como él. Entonces él empezó a levantar las pesas. Pero aparentemente supimos después que el otro planteó la idea, si tú quieres desarrollar tus músculos, ¿por qué no pruebes tú los esteroides? Y te vas mucho más rápido y mucho más grande, los músculos van a crecer. Y Danny empezó a tomar los esteroides. Y de los esteroides ya pasó a otras drogas. Mientras tanto, él tenía una novia de 15 años que quedó embarazada. Se casaron, ellos se cambiaron a vivir con nosotros un par de años. Se divorciaron, se separaron con una bebé que tenía. La mamá se fue con la bebé. O sea, una larga experiencia. Triste sufrimos. Pero la parte empezó, o sea, la experiencia empezó con las drogas. Y pasamos mucha tristeza sobre la marcha. Me acuerdo de un día regresó de su oficina mi esposa Betty.
Y me dijo, bueno, Dick, yo debo llevar puestos lentes para el sol, porque tengo tanta vergüenza de lo que está pasando a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a hacernos frente con nuestros amigos cuando Dick, nuestro hijo, está tomando drogas y tú eres un pastor de la iglesia? ¿Qué va a pensar los miembros? Ella sentía tanta vergüenza. Quería llevar lente para el sol. En el caso mío, en el transcurso de lo que llegó a ser una aflicción, una pesadilla, yo no sentía vergüenza de mi parte, pero sí yo sufrí una pesadumbre. Me acuerdo de un día en la madrugada, yo vi una luz saliendo debajo de la puerta de su cuarto, de su dormitorio. Entonces yo estaba sospechando qué está pasando. Son las 5 de la mañana. Quiero saber qué está pasando. Entonces yo salí afuera de la casa. Entonces fui en la ventana, pero afuera, para ver lo que estaba pasando adentro. Y vi allá adentro mi hijo, él está yaciendo sobre su cama. Tenía un libro en sus manos. Y yo estaba pensando, gracias a Dios, ya está con su matutina. Pero no era así. Lo vi entonces tomando drogas en ese mismo momento. Nunca me voy a olvidar de mis sentimientos. En mi mente yo estaba pensando, ojalá que te murieras pronto, porque tarde o temprano tú vas a morir de tu aflicción, de tu hábito. Pero gracias a Dios, no fue así. Dios tenía otros planes. También yo tenía a veces un sentido de enojo, pesadumbre y enojo. Él se crió en Chile y como con los latinos que somos mucho para el abrazo, entonces todavía cuando llega a saludarme en mi casa, él vive solamente a 2 millas de mi casa, él me besa, me abraza. Pero a veces yo tengo un cierto enojo y yo quiero decir, no me toques, porque si tú me amas, no estarías tú ya portándote como tú estás portando. Enojo, Betty, vergüenza. Yo pesadumbre y a veces enojo. Había otras personas que en casos así dicen, bueno, tú debes tener mucho el sentido de culpabilidad. Tal vez tú eres culpable por lo que te está pasando. En el caso mío, no. Yo no acepto la responsabilidad por lo que hace mi hijo. Porque lo que hace él es una decisión propia. Él decide cómo va a vivir. Se apartó de la iglesia. No vive como adventista más. Tuvo sus problemas con las drogas. Afortunadamente, gracias a Dios, Dios le dio la victoria. Pero la gente dice, pero tú no hiciste lo que tú deberías haber hecho.
Tú tienes la responsabilidad. Yo digo que no. ¿Qué pasó en el caso de Lucifer? El ángel allá, ya justo con el trono del Padre Celestial, aquí de cerca, digamos. Y todavía en un ambiente perfecto. Al lado del Padre Celestial se decidió apartarse, levantarse en rebelión. El Padre culpable, jamás. Y después allá en Adán y Eva, en el jardín de Edén, en un ambiente sano, perfecto, sin problemas algunos, ellos un día se decidieron, sí, vamos a comer la manzana porque estamos cansados de obedecer a Dios. Queremos ser nosotros jefes de nuestras propias vidas. No, tristemente, yo no acepto la responsabilidad por lo que hizo mi hijo. No es decir que yo era un padre perfecto, pero sí hice lo mejor que pude. El hijo pródigo dejó su casa y se fue. Y quedó afuera hasta que se decidió volver. Yo tenía una secretaria que se llamaba Sybil Waterhouse. Tan simpática, con una sonrisa siempre. Entonces me informó un día que tenía que volver a su casa, cuidar a su tío. Entonces ella regresó, entonces dejó de trabajar conmigo y regresó a su casa. Y después de algunos años yo supe que ella tenía una enfermedad de los pulmones. Y después de un tiempo más murió. Pasó algunos años y yo estaba en un seminario y un hermano se me acercó y me dijo, yo me llamo Bill Waterhouse. La última vez que yo te vi, tú estabas ya oficiando en el funeral de mi mamá y yo estaba allá pero medio borracho. Volviendo nuevamente a Sybil. 6 meses antes de su muerte, si yo hubiera preguntado a Sybil, ¿tú estás orando por tu hijo? Sí, oro todos los días. ¿El Señor está contestando? No le pasa nada. Murió. Pero ese sábado, el hermano que me hablaba conmigo, su hijo, me informó que él era el primer anciano de su iglesia y un evangelista. Esto es lo que quiere decir, o sea, el texto que dice que debemos orar sin cesar. Yo no sé el futuro de mi hijo todavía, porque se apartó de la iglesia, tuvo sus problemas. Todavía tienes algunos, él tiene algunos, pero ¿qué debo hacer yo? El Señor dice, no te cansas de orar. Tú no debes cansarte de orar, porque un día no sabemos cuál. Estoy seguro que responda, oh hijo, al llamado del Señor, para que tú vuelvas nuevamente a la fe de tu Padre, no solamente de tu Padre terrenal, más bien a tu Padre celestial. No dejemos de orar por nuestros hijos.